Mis amados, buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un mensaje hermoso. Este es el año de la transformación, dijimos acá en la iglesia, ¿cierto? El año de la transformación. Y en el año de la transformación, entonces Dios ha estado haciendo cambios grandes. Y el primero que empezó a nivel mundial fue el de hacer que quedáramos quietos de todas esas actividades del ir y del venir, ¿cierto? Esas actividades que hicieron que muchas veces no estuviéramos pendientes y agradeciéramos detalles pequeños que Dios nos daba en nuestras vidas. Y así como los memes últimamente han salido y han hablado acerca de que las cosas más valiosas no eran el auto fino de 100, 200, 300 millones de pesos, de 1.000 millones de pesos, sino el aire que podemos respirar, nos han hecho reevaluar en dónde están nuestras prioridades, y creo que nos han hecho reevaluar hacia dónde nos dirigimos y qué vamos a hacer en este futuro que nos espera por venir. Entonces, en esta mañana quiero que se una conmigo a este mensaje de parte del corazón de Dios, que algo, lo más importante, lo que más le impacte, quede en su vida y que lo pueda poner por obra y por práctica. Como les dije, el año habla de la transformación, pero este mes en especial estamos hablando de la iglesia misional. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso de la iglesia misional? Iglesia misional simplemente se refiere a la iglesia que ama a Dios, a la iglesia que hace su obra, a la iglesia que entiende que el propósito del evangelismo, de compartir el mensaje de salvación, nos corresponde a cada uno de nosotros. No le corresponde a un pastor, no le corresponde a mi líder, no le corresponde al apóstol, no le corresponde al evangelista, nos corresponde a todos. Esa fue la gran comisión que el Señor Jesús, antes de partir, nos dio a cada uno de nosotros. Y hoy tengo un mensaje de parte del corazón de Dios, porque el tema de este mes, de esta semana, perdón, habla acerca del avivamiento. Y vamos a empezar el avivamiento y la iglesia misional a través del amor al prójimo. Y cuando hacemos estas cosas, cuando estamos hablando de estos temas, tenemos que empezar a reevaluar cuál avivamiento estamos viviendo y cuál al prójimo estamos dando. ¿Cómo es mi amor por el prójimo y cuál es el avivamiento que yo estoy dando a las personas? ¿Cuál es ese avivamiento? ¿Qué pienso yo del avivamiento? ¿Qué espero yo del avivamiento? ¿Que los demás se aviven o quién se tiene que avivar? Es la pregunta del día de hoy, ¿cierto? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de evangelio estoy viviendo? ¿Estoy viviendo un evangelio agorero en el que yo simplemente voy a la iglesia, no hay Dios me castigue o me vaya mal esta semana porque no estoy un domingo en un templo, porque doy unos diezmos, porque Malaquías dice, malditos sois con maldición, porque vosotros todos me habéis robado, porque levanto un ayuno? Porque he dejado de practicar ciertas cosas. ¿Eso qué objeto tiene en mi vida y a dónde me lleva? Mi vida espiritual, mi vida con Jesucristo, ¿qué está haciendo en mí? ¿Qué está produciendo? ¿Qué planes tengo? ¿Hacia dónde me va a conducir? Esas cosas las debemos reevaluar en este momento. Yo estoy una convencida que este tiempo de pandemia, en donde si ustedes alguno lleva un diario, ese diario no lo boté nunca, ¿cierto? Porque creo que fue el año en que Dios le puso pause, stop, o le puso el quieto a la humanidad entera. Corríamos, veníamos, íbamos, y Dios dijo, no, esa es mi manera, no la manera de ustedes. Así que le voy a poner pause. Y nos encerró, experiencia que creo que nunca ninguno de nosotros había sentido antes en la vida. No sabíamos que era permanecer 7 días por 24 horas en nuestras casas sin poder salir. No sabíamos ni teníamos entendimiento, a no ser las personas que trabajen en el área de la salud, que era portar un tapabocas todo el día. Si llegamos a salir de nuestros hogares, no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Y soy la convencida que Dios permitió esto, porque en los planes de Dios vienen cosas grandes para el globo terráqueo, para las naciones enteras. Soy una convencida que Dios se aburrió de tener una iglesia conformista, una iglesia que sola y únicamente quería
vivir como el mundo vive, estar muy lindos, tener muchas cirugías, una iglesia que únicamente quería tener el último carro de moda, que Dios estuviera bendiciendo, parecía que Él fuera el banquero y solamente pedíamos, ayudábamos y torcíamos la mano de Dios para que nos diera lo que nosotros quisiéramos. Y resulta que Dios dijo, esa no es la iglesia, eso no es mi iglesia. La iglesia no es para esto y la iglesia no la llamo para que cumplan ese propósito. Mi iglesia es totalmente diferente. Y hoy lo vamos a ver a través de un ejemplo sencillo. Y para ustedes traigo el mensaje de esta predicación, que al mismo tiempo es un lema, y espero que lo puedan grabar en sus corazones y en sus mentes, que lo grabemos, ya que estamos viviendo épocas tan convulsionadas a nivel social, ¿cierto? Con manifestaciones, porque se espera la revolución y el cambio de vida social que tenemos en el momento. Entonces, nosotros también como iglesia estamos llamados a revolucionar el mundo. Y mi mensaje y el lema de esta predicación se llama: la verdadera revolución es el fruto de un avivamiento. ¿Cómo se llama? La verdadera revolución es el fruto de un avivamiento. ¿Pero qué es avivamiento? Entonces el martes en Familias Pastorales y el miércoles la pastora Norma nos compartía que el avivamiento es cuando se enciende una llama. Eso es avivamiento. Y la llama, mis amados, no se enciende en los incrédulos, porque los incrédulos no conocen al Espíritu Santo, no conocen a Jesús. La llama se tiene que avivar en los cristianos, en esa iglesia que Dios lavó y redimió con su sangre preciosa a través de su Hijo Jesucristo. Esos son los que tienen que vivir el avivamiento. Pero no voy a tocar el tema del martes, voy a seguir con el de hoy. Y vamos a ver entonces algunas cositas y un ejemplo de un avivamiento cuyo gestor lleva, por eso nuestra misión lleva el nombre de este gestor, el avivamiento que produjo Juan Wesley en Inglaterra. Hay mucha gente que me dice, cuando yo le digo, yo pertenezco a la iglesia wesleyana, y que no tienen ni idea de qué es wesleyana o por qué es wesleyana. Entonces simplemente es porque el gestor del movimiento metodista que vivimos hoy en día, en el que estamos, es Juan Wesley. Y este hombre fue llamado por Dios en unos tiempos de crisis terrible para hacer y que se cumpliera el propósito por el cual Dios lo había levantado. Estoy segura que hoy no va a levantar un hombre, estoy segura que hoy va a levantar un pueblo. Para eso tiene muchas personas, para eso a través de bastantes años Dios ha gestado movimientos en diferentes lugares. Por eso lo llamó a usted y por eso me llamó a mí, por eso está llamando al vecino a través de usted, por eso está llamando a su jefe, por eso está llamando al de la tienda, por eso Dios está tocando y despertando el sentir espiritual de cada una de las personas a las que nosotros de una u otra manera hemos podido evangelizar, compartirles el mensaje de salvación. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces vamos a ver un ejemplo de un avivamiento cuyo gestor es Juan Wesley, por qué se produjo, en qué ámbito histórico estaban viviendo, qué ámbito social se estaba viviendo en este momento y cuáles fueron sus efectos. Porque vamos a pedir y vamos a unirnos como pueblo, como iglesia, para pedir por las naciones y para pedir por nuestra nación. Para hacer este sermón no me voy a robar, no voy a tomar nada que no tiene que ver conmigo. Leí 2 libros para poder hacer este mensaje. Uno se llama La Gran Reforma que Viene, por Andrew Strong, y El Avivamiento que Cambió un País, por Dorothy Bullon. De estos 2 libros extraje muchos de los pasajes que yo les voy a compartir, les voy a leer, y de donde extraje la inspiración para hacer este sermón. Entonces, cuando Juan Wesley se estaba viviendo una crisis social terrible. Allí en Inglaterra eran unos años de oscuridad bárbaros, eran unos años en que la sociedad estaba totalmente confundida, estaban en tinieblas, eran unos años en que no sabían qué hacer, la gente actuaba porque sí y la gente simplemente trataba de vivir el día a día porque no había más que hacer. Entonces se necesitaba de la intervención de Dios en medio de una sociedad totalmente apagada. Y mire, han habido antecedentes. Es impresionante que a través del tiempo África
fue evangelizada, el norte de África, y de allí nacen hombres tan importantes como lo es Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona. Pero resulta que durante los años en que la iglesia ha hecho su labor, ha gestado su crecimiento, ha compartido, ha evangelizado, ha cometido bastantes errores. Y uno de esos errores es el mal discipulado. Dicen las estadísticas que América Latina es el continente más evangelizado del mundo entero, pero sin fruto alguno por causa de un mal discipulado. Lo mismo pasó allí en norte de África. Imagínense que aquí, cuando se estableció el evangelio, como no supieron hacer las cosas, como la iglesia empezó a enfriarse, como únicamente empezaron a buscar su bien propio, como sucede en la actualidad, finalmente vinieron e invadieron estos lugares los musulmanes y la iglesia cayó presa bajo el dominio de los musulmanes. Lo mismo le sucedió a la Asia de Pablo, a esa Asia por donde Pablo anduvo, a estos lugares de Patmos por donde Juan y Policarpo estuvieron. También fueron invadidos por otro tipo de sistemas doctrinales, filosofías y por otro tipo de ideologías. Y finalmente el evangelio con toda su fuerza menguó hasta lo que podemos ver hoy. Y una lección que nos quiere dar este mensaje es que definitivamente nos toca mirar y aprender de las experiencias que vivió Inglaterra y que vivió Juan Wesley en tiempos de abatimiento. Y para esto me voy a permitir en una manera corta leerles un pequeño pasaje acerca de lo que se grababa, de lo que estaban viviendo en esta época en Inglaterra. Y el pasaje dice así, les voy a pedir toda su atención. Yo sé que no estamos acostumbrados de pronto a escuchar una lectura en un culto, sino que es muy dinámico, pero en este momento les voy a leer. Y yo quiero que ustedes entiendan y se adentren dentro de la lectura y empiecen a recrearla en su mente y empiecen a visualizar y hagan comparaciones de la sociedad inglesa con la sociedad colombiana, latinoamericana y a nivel global de todo el mundo. ¿En qué nos parecemos? Dice así este pasaje, este artículo que encontré en uno de los libros que les digo que leí. Entonces dice, nada diferente acontecía en los días de Juan Wesley y su natal Inglaterra. Las condiciones de degradación social que vivimos actualmente, esta sociedad indiferente, apática, corrupta, la corrupción es política, la corrupción está en toda la sociedad, las adicciones de todo tipo, el abandono del Estado, las leyes acomodadas a la conveniencia de pocos, la maldad, la crueldad, el robo, los asesinatos, los secuestros, las masacres, los desplazamientos, la violencia social, la violencia familiar, la violencia sexual, el maltrato, la falta de humanidad, la pobreza extrema, la falta de educación, la explotación laboral, la mala retribución y remuneración al trabajo, la rebelión, la anarquía, el irrespeto, pululan, y en esa época pululaban por todo lado y por todo sitio. Y el pasaje más o menos dice así, lo está narrando aquí el autor y dice, al acercarnos a la ciudad nos encontramos con grandiosas viviendas de la gente adinerada, con jardines bellamente planificados, rodeando a las casas inmensas, cada una con sus múltiples chimeneas, cuyo humo danza hacia la neblina movida por la brisa madrugadora. Es invierno, hay escarcha, pero por lo menos estas personas pueden estar tranquilas y acomodadas. Seguimos caminando y adentrándonos en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII y pasamos cerca de la ciudad de Londres y nos preguntamos, ¿qué es esto que está golpeando nuestras caras? Es un hedor putrefacto, cada esquina, cada portón es un baño público, el olor a desagüe se mezcla con el hedor de las verduras podridas, toda la basura es desechada en las calles, incluyendo los pedacitos de carne que las personas que tienen estos establecimientos botan porque ya están malogradas. El centro de la ciudad está sucio y en las casas abandonadas por las personas ricas viven amontonados muchas personas junto con sus animales. Las calles solamente tienen 3 metros de ancho, la mayoría son viviendas hechas en madera simple, entechadas con capas de brea. Caminamos brevemente por otro barrio en el mismo centro de la ciudad y de cada 5 casas, una es una cantina en donde se vende aguardiente.
además de ser centros de prostitución, peleas callejeras, degradación de todo tipo, ¿por qué es que Inglaterra llegó a un estado nacional de borrachera? ¿Por qué es que nuestras naciones llegan a un estado impresionantemente sucumbidos e inmersos en la adicción? Porque para este tiempo el gobierno era quien patrocinaba las empresas y las industrias licoreras. Lamentablemente, los gobiernos la patrocinaban y más de 1000 personas vivían diariamente de la venta del licor. La mortalidad infantil en esta época fue una cosa espantosa. Las estadísticas londinenses de mortalidad infantil dicen que de 4 niños, 3 morían antes de los 5 años. Y de esta no se escapó la mamá de Juan Wesley, quien tuvo 19 hijos y finalmente solo pudo criar 10. ¿Cuáles eran las razones? Como que se parecen a las de nuestra época actual, ¿cierto? Se parecen. Se podría culpar a la falta de higiene, a enfermedades contagiosas como el cólera para esta época, el tifus, el sarampión, la plaga bubónica, entre otras. Malnutrición, la extrema pobreza, el alcoholismo eran comunes. Según un magistrado de Londres, más de 100.000 personas en la ciudad vivían solamente del licor. ¿Qué chance de sobrevivir tenían los niños? Concebidos en estado de embriaguez de sus madres, lactados por ellas mismas. Ya estamos en la tarde, en nuestro recorrido, hemos caminado por las calles tristes, desesperantes, hediondas de Londres. De repente nos topamos con gente corriendo en una misma dirección. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde están yendo? Bueno, pues ni modos, vamos a ir nosotros también. Algo espectacular está por ocurrir. Descubrimos que se van de una ciudad llamada Tyburn, donde van a ahorcar a 15 criminales. Ese día tenían preparada la sentencia para 15 criminales. Centenares de personas salían para ver el show. En los carruajes estaban las víctimas, hombres y mujeres y niños de todas las edades, aturdidos por el aguardiente. Hay muchas carretas llevando barriles de este mismo licor en donde fluyen los ríos de alcohol a las gargantas de los espectadores, esperando que iniciara el show que se iba a dar. Mujeres que estaban pendientes que cuando estas personas fueran ahorcadas, ellas recogieran los cadáveres para venderlo a los médicos que estaban haciendo los procesos de investigar los cuerpos. Y otro grupo de niños, en medio de aprovechar el carnaval por la muerte de 15 personas en la horca, miraban y aprovechaban cómo era que iban a robar y cómo era que iban a poder sacar provecho de los momentos que habían. Esto es tan famoso, esta situación que vivió Inglaterra en el siglo XVII, de tanta degradación social, que Charles Dickens escribió una novela llamada Oliver Twist, que muchos de nosotros hemos visto y que es muy famosa y que ha ganado muchos premios, contando la historia de lo que fue en una época esa Inglaterra. El viaje entre la cárcel y la ciudad en donde ellos estaban duraba 45 minutos, pero mientras iban caminando para ver este show, había un ambiente de carnaval. Los perros ladraban, los ebrios cantaban, las víctimas peleaban en sus carretas y cada quien estaba esperando que algo sucediera. Los crímenes para esta época eran que si usted robaba el valor de más de un chelín, robaba un caballo, robaba una oveja, extraía fruta del jardín de alguien o simplemente iban los niños con sus caras sucias, eran personas que merecían la horca y que merecían la muerte. Y no solamente esto, sino que Inglaterra se convirtió en el primer país, el único que tenía el monopolio del negocio, de la comercialización de esclavos. Y era tanta la crueldad, tanta la indiferencia, tanto el enfriamiento, la falta de conciencia social y la falta de conciencia humana, que en esos barcos, dan acá un ejemplo, había una madre africana con su hijo.
y se quedó mirándolo el capitán del barco. Como ella estaba afanada y estaba angustiada por su niño enfermo, tomó al niño, lo golpeó, lo sacudió contra la madera del barco y lo arrojó al mar. Y así a cada persona que no funcionaba y que no servía, porque iban y los cazaban al África como animales y los comercializaban, entonces simplemente los botaban al mar, porque la vida, el valor de la vida de las personas no valía nada. También de igual manera, para esta época, entonces esta empresa, este negocio de esclavizar a personas, produjo muchos dividendos, pero se necesitaban trabajadores. Y la única manera que había de adquirir esos trabajadores que trabajaran gratis para el Estado, que trabajaran gratis para estas empresas, eran simplemente haciendo préstamos a los jóvenes. Cuando hacían los préstamos a los jóvenes y ya se reventaban y no tenían con qué pagar, simplemente entonces les decían: o va a la cárcel por tu deuda o trabaja gratis dentro de los buques y atendiendo todo lo que nosotros necesitamos. Y frente a esa oferta, pues usted elegía, ¿verdad? Las barbaridades practicadas dentro de la sociedad eran terribles, tanto así que el reflejo de una sociedad se nota en todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte, con la música. Y dentro de este tiempo, nada diferente a nosotros, la música, el arte, la cultura y todo lo que tiene que ver con esa parte artística, entonces estaba impregnada por un vocabulario soez, por vulgaridades, por degradación mental que se expresa a través de nuestras palabras. Las canciones hablaban y tenían mensajes y contenidos bárbaros. Y no solamente esto, sino que si se colocaba un teatro alrededor de este teatro, inmediatamente establecían y colocaban todos los lugares en donde se vendía para esa época el vicio del alcohol y prostíbulos. Y cuando miramos este panorama que les estoy contando acerca de lo que fue Inglaterra en este tiempo, no solamente tenían estos problemas, ¿cierto? Sino que aparte de estos problemas, el Estado empezó a perseguir la poca iglesia que estaba viva, que vivía un evangelio bíblico. A los pastores y las personas que se congregaban en esos lugares eran perseguidos al punto que eran asesinados para que no siguieran manifestando, hablando y denunciando el pecado, la corrupción, la maldad, la indiferencia que vive una ciudad. Y no solamente esto, sino que es el periodo en que se gesta un movimiento filosófico, ¿cierto? Nosotros también tenemos un movimiento filosófico, ustedes saben cuál es. También estamos, y también nuestro gobierno se rige bajo las directrices que este movimiento filosófico da para los gobiernos de las naciones enteras. Hoy en día lo llamamos ideología de género, ¿cierto? En esta época se llamaba el movimiento del racionalismo y el humanismo, que desencadenó en un deísmo, que vio a Dios distante de su creación, que a Jesucristo lo puso como un personaje ético muy importante y que la Biblia la sacó de la humanidad entera y simplemente dio el espacio y el campo de ser un libro más del montón y no la brújula y el manual de instrucciones de los seres humanos y de la sociedad, para que todo fluya, para que los principios se cumplan y para que no se rompan, porque cuando se rompen, todo lo que les estoy contando de las condiciones de Inglaterra, que no son diferentes a las que vive Colombia, lógicamente se tienen que manifestar. Pero en medio de toda esta crisis y en medio de un panorama en el cual una iglesia perseguida, en el cual no había luz, en el cual uno decía, pero ¿cómo cambio? Pero si yo le hablo, pero si yo trato de hacer, ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Y la iglesia frente a esto se mengua. He escuchado comentarios de personas que a veces dicen, pero yo ya le hablé, pero yo ya le dije, pero la gente ya sabe. Y nos conformamos y nos seguimos insistiendo y persistiendo. Pero en medio de todos estos tiempos tan fuertes como los que también estamos viviendo actualmente, hago la analogía, pueda que en ciertas cosas sean un poco diferentes, pero la causa, la consecuencia y la forma de degradación, de tinieblas, de oscuridad, de desesperanza, de inconsciencia humana son las mismas. Somos manipulados
por gobiernos, nos polarizan, nos dividen, porque Satanás sabe, divide y reinarás, dijo, un reino, una casa dividida contra sí mismo jamás prosperará. Y eso es algo que nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos evitar. A nosotros nos une un gobierno, nos une un Dios, nos une un Señor, nos une una verdad. Y es basado en ello, mis principios, mi vida, mis pensamientos, mis palabras, lo que hago, lo que como, la manera de vestir, todo tiene que reflejar al cual yo he seguido, al cual yo he dicho que es mi Dios, al cual yo he dicho que es mi Señor. Y estos principios los tengo que poner por obra y por práctica. Y no dejarnos inmiscuir en las cosas que trae el enemigo a través de diferentes filosofías. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y enseña que la gente tenga cuidado de la doctrina y que tenga cuidado de las fábulas. Y hoy en día lo que nos cuentan son fábulas que nos hablan al oído de felicidad, pero que al fin y al cabo nos terminan esclavizando y robándonos la libertad que Jesucristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Y esas cosas las debemos evitar. Dios levantó a este hombre, pero antes de levantar a este hombre levantó muchos más. Antes de que se geste un movimiento, Dios empieza a mover muchas cosas y a mover muchas cosas. 50, 100 años antes ya estaba empezando a levantar personas que como Elías cuando le dijo al Señor, yo me guardo, es que me están persiguiendo para matarme, he corrido, por eso estoy cansado y por eso estoy afanado y atribulado, y el Señor le dijo, no, yo tengo a 7,000 como tú. Dios empieza a gestar su movimiento y Dios empieza a hacer muchas cosas, y una de esas cosas que Dios empieza a hacer cuando hay esta decadencia, cuando empieza a despertar su iglesia, a Dios no le interesa si es 1, si son 5, si son 10. Lo que sí le voy a decir es no se pierda de la oportunidad que Dios nos brinda para poder estar dentro de este movimiento, porque al que no le sirve el Señor sí lo desecha. Y lo podemos ver cuando el pueblo iba atravesando el desierto, cuando el Señor les había dicho que tenía una tierra que fluía leche y miel para ellos, y no quisieron aceptar y recibir esa bendición, y se la pasaron quejosos, se la pasaron solamente mirando cómo tenían comodidad, se la pasaron únicamente mirando cómo hacían para suplir sus necesidades y sus placeres, y no poniendo y teniendo oído al propósito y al mandamiento que Dios había dado, a esas instrucciones. Y finalmente dijo, con esta generación perversa y maligna no puedo, los dejo morir, porque con la siguiente lo voy a hacer. Que no nos pase igual, iglesia, que el Señor tenga misericordia, que el Señor despierte nuestros sentidos espirituales, que el Señor sople vida y que despierte nuestra conciencia y queramos empezar a hacer la voluntad de Él, el propósito de Él, nos enamoremos de Él, ¿cierto? Qué rogadera para que la gente ore, qué rogadera para que la gente se ponga en la brecha, qué rogadera para que la gente solamente deje de pedir casa, carro, beca, hogares perfectos, esposos o esposas espectaculares. Dios da eso porque eso es añadidura. Dios necesita que nos paremos en la brecha para detener ese movimiento de destrucción, para levantarnos como baluarte y estandarte de la verdad, para ser sal y luz de la tierra. Pero hemos perdido nuestro sabor, y la palabra dice que cuando la sal pierde su sabor, se echa fuera para que la oyen todos los hombres. ¿Qué hace Dios cuando quiere producir un movimiento dentro de la iglesia? Dios lo primero que hace es una reforma. Y la palabra reforma tiene un peso impresionantemente fuerte. Reforma significa transformación. Y cuando viene la transformación, o cambiamos o nos desechan. Para traer esa reforma, Dios, ¿qué permite y produce? Crisis, hermanos, crisis. Produjo pandemia y nos mandó a casa. Dejamos de estar en tanto activismo, tanto ministerial, eclesial como secular. ¿Qué más trae de crisis? Economía, hermanos, economía. Estaba mirando el devocional de las 5 de la mañana que Diego dio cuando dijo que tenía que ir a trabajar el domingo y que el domingo le tenían la sorpresita que la empresa iba a cerrar y que se iba a quedar sin empleo. Sus 2 amigos que los llamaron hacían un poco de tiempo había perdido el empleo. Imagínense una empresa alemana cerrar la producción en Colombia. ¿Cuántos desempleados hay?
Este año hemos tenido la crisis de salud, pandemia. El año entrante vamos a ver los estragos de la crisis financiera. Porque este año los ahorritos y todo lo que hemos tenido, lo hemos tenido que invertir en nuestra manutención y en la de nuestra familia. ¿Cuántas empresas van a cerrar el año entrante? ¿Y cuántas personas van a quedar sin la provisión económica? Se estima que 98 millones de personas en Latinoamérica van a caer en la pobreza absoluta. Dios produce grandes sacudones. Y vamos a ir a la palabra. En Mateo 11, del 11 al 13, a ver el Señor qué nos dice en esta porción bíblica. Vamos a ir a la palabra. Mateo 11, del 11 al 13. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor que él. Desde Amén. los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Amén. En este pasaje, Dios nos está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? Oiga, si sabemos que sufre violencia, ¿qué hacemos nosotros sentados durmiendo? ¿Qué hacemos nosotros sentados pidiendo solamente las cosas materiales? Tenemos una nación vecina y en esa nación vecina debió haber mucha gente que tenía muchas bendiciones económicas. En esa nación vecina hubo mucha gente que tenía casas, carros y acumulaban cosas materiales. Y al fin y al cabo tuvieron que salir huyendo y escapando por su vida y llegando a las otras naciones a pedir, a mendigar, a pasar hambre, a pasar necesidades. ¿Qué hacemos durmiendo cuando el Señor nos ha dicho? Yo tengo una versión diferente. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos. Y los que son violentos luchan para acabar con él. Y esta palabra que nos está diciendo que si no despertamos y nos ponemos en la brecha y nos ponemos serios con Dios y tomamos la palabra y el evangelio como es, nos van a destruir. Y nosotros dormitando, y nosotros soñando, y nosotros todavía deseando cantidad de cosas. Iglesia, hay que despertar porque Dios produce reforma. Los grandes sacudones son para que nosotros produzcamos fruto. Hay que empezar a dar fruto. Otro punto, cuando viene la reforma, Dios limpia la iglesia. Amados, antes que Dios toque a los impíos y antes que Dios limpie al mundo, Dios limpia su casa. Dios limpia su casa. Y Dios está mirando en este tiempo de pandemia. ¿Usted qué está haciendo? ¿Cuál es su actitud? ¿Se deprimió? ¿Se escondió debajo de las cobijas? ¿Está asustado? ¿Está temeroso? Dejó de orar, le vino el abatimiento, ya no tiene comunión, qué jartera prender el computador, el celular, los medios que usted tenga para poder ver programas, para alimentarse, para crecer. Dejó de leer la Biblia, de escudriñarla, de hacer estudios. Pues hay un dicho en el mundo que dice que a camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y a los cristianos que no se pongan en la brecha y que no estén preparados, les va a pasar igual, porque mira lo que dice Mateo 13:39. Mateo 13:39. Que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Quiero hacerle una pregunta. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, ¿cierto? Y nos está hablando acerca de la cizaña. Esta es la parábola de la cizaña. Y la cizaña se parece al trigo, ¿sí sabían? Se parece, tiene la misma apariencia del trigo. Usted, si no es una persona que sepa acerca de cultivo, por lo menos acerca del trigo, yo creo que a mí me llevan y yo no sabría decir qué es trigo ni qué es cizaña, porque no tengo ni idea. No tengo ni idea.
porque es idéntico, es la copia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué es? ¿Trigo o cizaña? ¿Aparenta o es? Porque Dios en los grandes movimientos espirituales, por amor al mundo, por la salvación de las almas que hacen falta por venir antes de su segunda llegada, va a limpiar la iglesia y va a elegir. Y aparte va a tener la cizaña y aparte el trigo. Y la parábola termina diciendo que la cizaña es arrojada al fuego. Por eso nos debemos evaluar. Este mensaje es para nosotros como cristianos. Amén por los nuevos. Y que el Señor les guarde, los haga crecer, que el amor en ustedes se avive y que no volteen a mirar nunca más. Que no se cansen, que el tedio de una vida cristiana, ¿cierto? Y hay veces de varios rituales que se repiten, no apaguen la llama y el amor por Dios. ¿Qué somos, cizaña o trigo? Porque allá en Apocalipsis 3:16 el Señor dice que vomitará a los tibios. ¿Dónde estamos? ¿En agua caliente o en agua fría? Porque Dios dice que vomitará a los tibios. ¿Qué más produce un avivamiento en esa reforma que Dios hace? Entonces lo que Dios produce es una iglesia que después de haberla sacudido, después de haberla despertado, después de haberla limpiado y después de haber separado lo que no sirve, como cuando uno hace el aseo en la casa que uno se enloquece, ¿cierto? Las mujeres como que somos las que tenemos esa tendencia, que nos enloquecemos. Entonces nosotras sacamos todo, bajamos las cortinas, sacamos el cuarto de San Alejo, empezamos a botar. Lo mismo hace Dios con la casa. ¿Qué es lo que Dios quiere que en ese propósito? Pues que se levante una iglesia fiel, una iglesia verdadera, una iglesia que sí está parada en los propósitos de Dios, que ha entendido el evangelio, que tiene un despertar espiritual impresionante y que cuando este despertar espiritual toca a la iglesia, inmediatamente todos los que están a nuestro alrededor se agolpan y lo ven. Y por causa de lo que sucede dentro de la iglesia, en 2 de Pedro 2:9, y hay una canción inspirada en ese versículo, dice: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para dar a conocer las maravillas de aquel que nos llamó a su luz, ¿cierto? Las maravillas de Él. Para eso está la iglesia. La iglesia muestra las maravillas de Dios. Iglesia, pregunta: ¿cuáles maravillas están viendo de nosotros? ¿Cuáles maravillas? ¿Qué están viendo? ¿Qué se produce? Porque mire lo que dice Hechos 2:17. Vamos a ver, usted vaya a su Biblia y mire lo que dice Hechos 2:17. De esto nos embistió el Señor. Esta es la promesa de que Él fiel y verdadero y del que no miente. Postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Dice que el Señor en los postreros días derramará de su espíritu. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, no puede ser lo mismo, no puede estar en las mismas condiciones, no puede estar igual, no pudo haberse quedado estático. Algo tuvo que haber pasado en nuestras vidas, porque Él es vida, porque Él es verdad, porque Él nos habla de Cristo, porque Él nos redarguye de juicio, de justicia, de pecado, porque Él nos renueva, nos transforma, pone dones y hace que el fruto del Espíritu Santo se avive y se fructifique en nuestras vidas, ¿verdad? Nadie podría quedar igual cuando viene el Espíritu Santo. Y mira lo que sucede cuando hay un avivamiento. Dicen los grandes teólogos, pero esto lo dice la Biblia, y esto lo dijo Jesucristo como instrucciones a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Mira lo que dice, lo que dicen que hay que hacer y el ambiente que hay que gestar para que un avivamiento venga, para que haya ese despertar en nosotros, dormidos, acomodados. Mira lo que tiene que suceder. Tiene que haber oración intensa.
Tiene que haber predicación poderosa de la palabra. Tiene que haber manifestaciones sobrenaturales. Tiene que haber acompañamientos físicos. Toda esa cantidad de padres espirituales movilizándose, abriendo sus casas, queriendo dar mensajes, queriendo que la gente llegue, queriendo que los que son cristianos de hace tiempo se renueven y cambien su manera de actuar y de ser. Hay conversiones en montón inusuales y produce cambios sociales. Mire lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Amén. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, ¿cierto? Y el versículo 2, ¿qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué sucedió? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén, ¿cierto? Entonces hubo manifestación de señales, milagros y prodigios. Hubo un estruendo. Y este estruendo, ¿por qué se produjo? Este estruendo se produjo porque estaban unánimes orando. Vino el Espíritu Santo, los llenó y ellos fueron convertidos en otras personas. Tanto que es de aquí en donde Pablo, por causa de defenderlos, porque estaban diciendo que eran unos borrachos glotones, y él por decir que no eran ningunos borrachos, entonces hizo su primer discurso exponiendo quién era Cristo, qué hizo Cristo, por qué murió, por qué resucitó y quiénes habían sido los causantes de su asesinato. Y la gente inmediatamente empezó a preguntarle, entonces, ¿qué debemos hacer? Miren y verá que la Biblia dice eso. ¿Qué dice Hechos 2:6? ¿Y qué más? Amén. Sí, ¿y el 37 qué dice? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Amén. Y sigue diciendo en otra versión, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don de Dios. Cuando hay una transformación, cuando viene un avivamiento, hay cambios profundos. Definitivamente es cuando se produce la verdadera revolución. La verdadera revolución no es salir a la calle, la verdadera revolución no es pelear, la verdadera revolución no es romper, no es quemar CAIS, no es levantarnos contra la autoridad. Levantarnos contra la autoridad, hermanos, produce maldición. Maldición es cuando nos levantamos contra la autoridad. Y si la autoridad está mal, simplemente la palabra dice que nosotros debemos acudir al Dios que es Rey, Señor de los cielos y de la tierra, y de Él procede la ira y la venganza, Él paga, y de Él procede la justicia. Esa es la manera en que nosotros debemos efectuar y hacer un cambio, una revolución. Miren lo que dice Mateo 10:7-8 del poder que se nos dio para hacer las cosas diferentes en el ámbito espiritual. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Amén. Y entonces dice, y yendo, predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Arrepiéntanse, hagan uso de las maravillas y señales y prodigios que hay por medio de Dios a través de su Santo Espíritu. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia lo que recibimos, de gracia lo damos para la honra del Señor. Y cuando estos cambios vienen a la vida de cada una de las personas por causa de lo que nosotros como iglesia empezamos a evidenciar, entonces es cuando se produce esa llama, ese avivamiento, cuando se toca. La palabra dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, ¿cierto? Empieza pequeñito, pero cuando se transmite de persona a persona y se empieza a vivir estos movimientos espirituales, estos cambios, estas transformaciones, este vivir en la verdad, entonces es cuando esa pequeña semilla de mostaza se vuelve como un gran árbol. Y es así, mis amados, que se produce un cambio a nivel social, cuando cada ser humano se hace responsable de su vida, entiende que es pecado y vive a la luz de la palabra de Dios, con amor, con gozo, con alegría, vienen los grandes cambios. Y no hay necesidad de revoluciones, no hay necesidad de derramamiento de sangre, no hay necesidad de pobreza. Pero iglesia, al que le corresponde gestar un cambio en medio de la sociedad, para que las tinieblas huyan, para que las tinieblas retrocedan, para que se cumpla la promesa que Dios nos dijo que la iglesia sería establecida y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Hay que levantarse y hay que accionar para que la gloria de Dios descienda. Y en esta hora, mi amado y mi hermana, le voy a pedir un gran favor. Vamos a unir nuestras voces, nuestra oración, nuestro clamor en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque esta patria no se la vamos a dejar al enemigo para que la destruya. Esta es la heredad que en medio de la tierra Dios nos regaló, en donde podemos prosperar y ser fructificados, en donde podemos levantar nuestras familias, nuestros hijos, en donde podemos tener un techo, un lugar, una vivienda, en donde podemos realizar nuestra vida familiar, en donde ustedes un día se van a casar, en donde van a establecer hogares, en donde llevarán sus hijos, los levantarán, los criarán en sana amonestación con el temor de Dios. Esta tierra no nos la vamos a dejar quitar. Esta tierra nos pertenece y es por eso que Dios necesita un ejército que se levante fuerte, valiente, decidido, que dejen de estar pidiendo para sus comodidades propias y empiecen a pelear por esta tierra. Señor, hoy en esta hora, Señor amado, como colombiana, Dios, como una mujer que vive en estos tiempos, Señor, y hace parte de los habitantes de todo el globo terráqueo, Señor, queremos colocar delante de ti, amado Jesús, todo lo que estamos viviendo, amado Dios. Señor, hoy quiero pedir juntamente con mis hermanos y colocar mi nación Colombia y colocar las naciones del mundo para que tú la toques con misericordia. Hoy queremos ponernos en la brecha, amado Dios. Hoy queremos decirte, Señor, si hemos hecho lo malo, si hemos actuado injustamente, si hemos sido tibios, si hemos sido falsos, si hemos sido perezosos, no hemos sido ese pueblo y esa iglesia que tú quieres levantar, amado Dios, Padre mío. Pero hoy, como colombiano y colombiana, que amo esta patria y que me duele mi nación, amado Jesús, queremos, Dios Santo, levantarla y ponerla delante de ti y decirte, Dios de los cielos, perdónanos, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, sánanos, Rey de los cielos, trae tu sanidad, amado Jesús, trae tu sanidad, amado Dios. Amado hermano, levante allí su voz, no le interese quién está, no le interese quién le está viendo. Súbale si puede a su equipo, a su computador, a su celular y cante esta canción y pidamos al Señor misericordia. Misericordia, Dios, con Colombia entera. Señor, desde nuestro departamento de San Andrés hasta lo que allí, Señor, en la frontera está en el Amazonas con Leticia. En tus manos colocamos nuestras zonas marítimas, Señor, al Pacífico, a nuestros llanos orientales. Y nuestra oración, Señor, por Colombia es: ven y sánanos.
Toma la vida, Señor, de cada habitante, amado Dios, y produce un sentir de juicio, justicia y pecado, que se aparten y que se arrepientan, amado Dios, juntamente con nosotros de nuestra maldad, amado Dios. Señor, en esta hora, Rey de los cielos, peleamos por esta nación preciosa, peleamos por esta nación, Dios. Señor, toma tu autoridad sobre ella, amado Jesús. Sabemos que hay presidente, sabemos que hay alcaldesa, sabemos que hay, Señor, personas que están a cargo, amado Jesús, de cada una de las instituciones y de todo lo que tiene que ver con regir el gobierno de un estado. Pero hoy acudimos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como tú levantaste una Inglaterra para ser una potencia mundial, Señor, y un país muy importante, estable, firme, sólido en Europa, amado Dios, a través de un movimiento que gestaste por un hombre que te amó, que te buscó, que te creyó. Hoy nosotros nos levantamos para pedirte por nuestra nación. Sánanos, Dios, sálvanos, Señor. Vamos a volver a entonar esta canción. Sánanos. Dígale, sánanos. Sánanos. Oh Jehová de los ejércitos, sálvanos. Ese Ese es el clamor de este pueblo de tus hijos. humillado ante Señor, nos ti. humillamos Sálvanos. porque reconocemos nuestra maldad. Sálvanos. Sálvanos, amado Rey, sálvanos, Es Señor. la oración de tus hijos postrados ante Padre ti. mío, te levanto esta Sálvanos. nación y esta patria que nos diste a nacer. Sálvanos. Hermosa, Señor, te agradecemos si nunca lo habíamos hecho. Te agradecemos por ser colombianos. Te agradecemos por el lugar en donde nos diste a nacer. Te agradecemos, Señor, por la familia que nos diste. Te agradecemos por querer visitar esta nación, amado Jesús. Despierta a tu iglesia, Señor. Despiértanos, amado Dios, y coloca una carga enorme, amado Jesús, por Colombia, por Latinoamérica, por el continente americano, por Asia, Señor, por Europa, por África, amado Rey, por Oceanía y por todos los continentes de la tierra, amado Dios. Tú eres Rey. Tú reinas, tú riges a las naciones, Señor. Tú inclinas el corazón de reyes para que hagan la voluntad que tú quieres. Y por eso hoy te colocamos, Señor, a todos nuestros dirigentes del partido y del tinte político que tengan, amado Dios. Para ti no hay imposibles, amado Rey. Para ti no hay buenos ni malos, Dios. Tú puedes cambiar corazones, quitar corazones de piedra y colocar corazones de carne, Señor. Inclinar esos corazones, Señor, a tus preceptos, a tu palabra y a tu principio. Rompe las tinieblas, Dios. Rompe el entenebrecimiento, amado Jesús, que hay en nosotros como iglesia y en los incrédulos, para que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas, alumbre a tu iglesia y alumbre nuestra nación. Que se produzcan cambios, Señor, en nuestra Colombia querida, amado Dios, que impregnen de bendición al resto de naciones de la tierra entera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo. Buen día, buen almuerzo. Dios les guarde. Iglesia Wesleyana. La palabra dice.